Bien, quiero la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 19 de este curso de Excel en su versión 2013. Recuerden que Excel es la propuesta que nos ofrece Microsoft Office para todo lo relacionado a los cálculos. Excel básicamente se mueve en dos vertientes. La primera de ellas, y por la manera en la cual está estructurado, nos permite almacenar una gran cantidad de información. Pero esa información almacenada de nada serviría si no va a ser tratada, procesada, analizada. Y Excel cuenta con un catálogo de funciones fabuloso que nos permiten realizar precisamente esa tarea. Una vez analizada la información, los dirigentes de las empresas toman las decisiones oportunas para darle rumbo a sus negocios. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Y en esta sesión de trabajo número 19, el temario es el siguiente. Vamos a iniciar el programa, vamos a trabajar con hojas cambiándoles el nombre, asignando color de etiqueta y agregando hojas. Vamos a introducir datos a la hoja de cálculo, vamos a darle formato a la hoja de cálculo. Vamos a deshabilitar líneas de cuadrícula, asignar nombres y a utilizar la función de búsqueda buscar H útil en bases de datos horizontales. Bien, sin más preámbulos, vamos ya directamente a Excel, y lo primero que vamos a hacer es abrir un libro en blanco y ingresar esta información. Yo los invito a que también ustedes le den formato para que tenga una apariencia parecida a la que se muestra en pantalla, utilizando las técnicas aprendidas en las primeras sesiones de trabajo de este curso. Bien, nosotros podemos habilitar y deshabilitar las líneas de cuadrículas si nos vamos a la ficha menú vista y activamos o desactivamos esta parte que dice líneas de cuadrícula. Deshabilitando las líneas de cuadrícula tenemos un espacio más limpio. Bien, después de agregar esta información, que este es una ventana de captura, si nosotros observamos aquí, vamos a buscar a través de este sistema, de esta ventana, vamos a hacer búsquedas a bases de datos. Para ello nosotros ingresamos el año y del sistema debemos diseñar unas fórmulas, unas funciones en esta parte para que vaya y busque este código y nos extraiga información de una base de datos y nos regrese la información. Entonces para ello vamos nosotros a preparar en la hoja número 2, a la cual vamos a llamar ventas. Yo los invito a que ustedes agreguen una hoja y ingresen esta información que se ve en pantalla. Es una base de datos, pero una base de datos muy especial porque es una base de datos horizontal. ¿Cómo poder distinguir una base de datos horizontal de una base de datos vertical? Las bases de datos horizontales crecen haciéndose cada vez más anchas, en este caso crecen del lado derecho. Observen, por ejemplo, aquí tenemos unos países: España, Francia, México, Inglaterra y Estados Unidos, y estamos capturando ventas que se realizaron en el año 2000, en el año 2011, en el año 2012, 2013 y 2014. Si nosotros seguimos agregando más información, por ejemplo el año 2015, vamos a ir cada vez haciendo la base de datos más ancha, con un crecimiento en este caso de manera horizontal. Por eso esta base de datos se conoce como una base de datos horizontal. Son muy raras las bases de datos horizontales porque el crecimiento que tienen es hacia lo ancho, y Excel tiene más filas que columnas. Entonces Excel nos ofrece, por el diseño de sus hojas, mayor amplitud en una base de datos vertical con crecimiento hacia abajo que en una base de datos horizontal con crecimiento hacia la derecha. Por eso son poco utilizadas estas bases de datos, pero este es un buen ejemplo para entender el funcionamiento de una base de datos, en este caso horizontal. Una vez ingresada la información, nosotros vamos a seleccionar todo el rango donde tenemos nuestra base de datos y vamos a ponerle un nombre. Podemos ponerle cualquier nombre. Bien, pues vamos a ponerle de nombres a este rango ventas, que es el rango que define la extensión de nuestra base de datos horizontal. Vamos a darle a aceptar y vamos a regresar a nuestra pantalla de búsqueda. En esta pantalla de búsqueda vamos a definir esta celda, la celda B1, donde se escribe el código, el año que nosotros deseamos buscar, y le vamos a poner a esta celda como nombre año. ¿Para qué ponemos nombres a nuestras celdas, a nuestros rangos de celdas? Para poderlos utilizar en las fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros aquí queremos escribir el año que nosotros queremos localizar en la base de datos. Entonces, la fórmula que vamos a escribir aquí, que vamos a escribir en este rango de celdas, debe ser capaz de localizar este código en la base de datos. En este caso lo va a localizar, si es el 2010, en esta posición. Una vez localizado la posición, nos dice ¿qué quieres que te traiga? Si me dices que te traiga el 1, pues traigo el año, pero eso no nos interesa porque es la referencia. Si me dices que traiga el 2, corresponde a la columna, a la fila de España. Si me dices que te traiga el 3, corresponde a el campo Francia. Si me dices que te traiga el
el 4 a México, el 5 a Inglaterra y el 6 a Estados Unidos. Entonces los vamos a ir trayendo todos, pero los vamos a ir trayendo parcialmente. Entonces vamos a empezar con España. ¿Cuál sería la fórmula para traer las ventas que se realizaron en España en el 2010? Pues vámonos a búsqueda de referencia y vamos a utilizar la función especializada en búsquedas de bases de datos horizontales, que es buscar H. Buscar H nos solicita los siguientes argumentos. Esta función funciona con 4 parámetros: valor buscado, matriz a buscar en, indicador de columnas y ordenado. ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado, y yo lo estoy escribiendo en la celda B1 que denominé con el nombre año. ¿En dónde lo voy a ir a buscar? Lo voy a buscar en una base de datos que yo identifiqué con el nombre de ventas. Una vez ubicado ya en la base de datos y habiéndole indicado el año que va a buscar, si lo localiza, ¿qué indicador de filas me va a traer? Y es lo que les mencionaba ahorita. Si le digo el 1 trae el año, si le digo el 2 trae España, el 3 Francia, el 4 México, el 5 Inglaterra y el 6 Estados Unidos. En este caso estamos en la fila de España. Vamos a decirle que nos traiga el correspondiente a la fila 2. Y en ordenado le vamos a poner 0. Cuando ordenado está en 0 nos trae el valor exacto. Si en ordenado le ponemos el 1 nos va a traer el valor aproximado. Vamos a ponerle el 0 y ahorita en las pruebas vamos a entender a qué se refiere eso de valor exacto o valor aproximado. Finalmente vamos a darle a aceptar y ya nos dice que en el 2010 en España se vendieron 5.200, son millones de dólares, y efectivamente nos trajo 5.200 el relacionado a España en el 2010. Fíjense que si yo le pongo, por ejemplo, 2014, me va a traer lo referente a ese año. Por ejemplo, 2014 me dice que son 9.731, que es este valor. Entonces fíjense cómo localiza el valor que yo le estoy indicando en la base de datos, y después en el indicador de fila que yo le di, en este caso el 2, que corresponde a la fila de España, me trae el valor correspondiente. Entonces la fórmula pues repite el mismo procedimiento. Vamos a repetirla para irla analizando. Nos colocamos en la parte ahora para el registro de Francia. Queremos traer la información de Francia en el año 2014. Entonces nos vamos a ir a fórmulas y después a búsqueda de referencia, y ahí vamos a utilizar la función buscar H. Me dice, ¿cuál es el valor que quieres que yo te busque? Yo quiero que me busques este año. ¿Dónde quieres que yo te lo busque? En una base de datos que yo ya definí con el nombre de ventas. ¿Qué indicador quieres que yo traiga? Me fijo Francia, ¿a qué fila corresponde en la base de datos? Año es 1, España 2, Francia es el indicador de filas número 3. Y en ordenado le voy a poner 0. Vamos a darle a aceptar y me dice que en Francia en el año 2014 las ventas fueron 134 millones de dólares. Si me voy a búsquedas y así repito lo mismo, ya nada más se repite buscar H para la función que busca en bases de datos horizontales. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Le voy a decir que es el valor que está almacenado en la celda B1 que yo definí con el nombre de año. ¿Dónde lo vas a ir a buscar? En una base de datos que se llama ventas. ¿Qué quieres que te traiga? Me fijo México. ¿A qué fila corresponde en la base de datos? Años 1, España 2, Francia 3, México corresponde a la fila número 4. Y en ordenado le voy a dar 0. Y así repito el mismo procedimiento. Si quieren hacer una verificación, 2014 en México 9.654 está trayendo los datos correctos. Si la fórmula ya está totalmente comprendida, nosotros la podemos arrastrar y podemos hacer ediciones aquí. Aquí ya nada más le decimos que nos traiga el correspondiente a la fila número 5, que es los valores de Inglaterra, y aquí a la fila número 6, que es el correspondiente a los valores de Estados Unidos, y verificamos a ver si efectivamente en el 2014 estas son las ventas para Inglaterra y Estados Unidos: 5.826 para Inglaterra y 4.621 para Estados Unidos. La ventaja es que si yo cambio aquí, por ejemplo, si le pongo el 2010, me trae ya los nuevos valores de ventas para ese año, que son estos. Yo los puedo verificar para comprobar que la fórmula está funcionando correctamente. Entonces este es un sistema de búsquedas en bases de datos, en este caso en bases de datos verticales. ¿Qué pasa si yo le escribo un año que no existe? Pues me dice que no aplica. Esto es lo que hace cuando el ordenado, el parámetro ordenado lo ponemos en 0. Si no encuentra el valor exacto en la base de datos, si no encuentra ese año aquí, nos dice que no aplica, que no existe ese código en la base de datos. Fíjense que si yo en ordenado le hubiera puesto, en lugar de 0, le hubiera puesto 1, entonces trae el valor aproximado. Por ejemplo,
Si nosotros vemos el año 2010, ¿qué pasa si nosotros le ponemos el año 2009? Entonces me dice que el valor... Perdón, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con el año 2015. Si se fijan, en 2015 el año más aproximado es el 2014 y me trajo el valor de 9.731, pero ese no corresponde a, o sea, me trajo el valor del año 2014 porque es el que más se le acerca. Esas son búsquedas aproximadas, pero en este caso no nos conviene hacerlo así. Vamos a regresarle a valor exacto y nos va a traer NA no aplica cuando el código no lo encuentre exactamente. Y ahí podemos nosotros ya hacer búsquedas en nuestro sistema de base de datos utilizando esa función de Excel que busca en bases de datos, en este caso en bases de datos horizontales. Bien, pues yo con eso me despido, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, bye.